Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Libertad. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de la iglesia Tu Presencia y estamos este día compartiendo una serie que comenzamos en el programa anterior que se llama La integridad de la palabra. Y en esta serie hemos estado tocando acerca de qué es lo que la palabra de Dios hace en ti. En el programa anterior estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo con la palabra en el creyente. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo la palabra viene a nuestro corazón. Hay una analogía, y es una analogía excelente que nos muestra realmente cómo opera la palabra. La Biblia compara a la palabra de Dios con una semilla. Y esa es la analogía o la parábola o la analogía más importante que tú puedas encontrar acerca de la palabra. La palabra se compara muchas veces con un agua, otras veces con una roca, otras veces con un ancla, pero la analogía de la semilla trae una tremenda revelación a nuestras vidas. En la epístola de Santiago, si tú vas conmigo ahí a Santiago en el capítulo 1, versículo 18, fíjate lo que dice acerca de la palabra. Habíamos dicho que nosotros nos convertimos en una nueva criatura cuando nosotros creímos en el mensaje del evangelio. Cuando tú escuchaste la palabra, el Espíritu Santo hizo una obra dentro de ti, llevando a cabo una nueva creación. Lo que era viejo dentro de ti lo sacó y puso ahí algo nuevo. Y aquí en Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dijimos en nuestro programa anterior que la verdad que tú conoces es la verdad que te hace libre. Si tú quieres ser libre, si tú quieres tener tu libertad asegurada en todas las áreas de tu vida, una libertad del pecado, una libertad de la enfermedad, una libertad de la pobreza, de la escasez, una libertad para que tú puedas vivir siempre en una plena comunión con Dios, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo debe ser depositado dentro de ti una semilla de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la primer semilla que escuchamos? Lo que les habíamos comentado en el programa anterior, la primer semilla de la palabra que escuchamos es que Jesús vino y murió por nuestros pecados y a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Él dio perdón de pecados a todo aquel que cree. Ahora, la salvación es mucho más que perdón de pecados. Perdón de pecados es solamente una área en la cual Jesucristo hizo. Lo más importante de lo que Jesús hizo en la cruz es que Él nos volvió a conectar con Dios. Hay una parte en las Escrituras en las que Jesús le dice a sus discípulos que la vida eterna es que conozcan al Padre. Realmente la vida eterna no significa necesariamente vivir para siempre, aunque en Cristo Jesús vamos a vivir para siempre, pero la vida eterna significa emprender un conocimiento de Dios continuo, un conocimiento de Dios que viene a través de la palabra y nuestro primer paso en la palabra es nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nosotros nacer de nuevo? Es una obra de Dios. Es algo que solo Dios hace. Sin embargo, ¿qué puedo yo hacer? Si podemos decir que podemos hacer algo, creer. Jesucristo, o en una ocasión le preguntaron, oye, maestro, ¿qué podemos hacer para poner por obra las obras de Dios? Y Jesús les dijo, lo único que tienen que hacer es creer en aquel que Dios ha enviado. Es así de sencillo. Cuando tú crees que Jesús es el Señor, tú naces de nuevo. El nuevo nacimiento se lleva a cabo en tu corazón. El Espíritu Santo lo que hace es usar la palabra. En Romanos, en el capítulo 10, nos dice que la palabra de Dios lo que hace es generar fe en nuestro corazón. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí en Romanos 10:17 dice eso. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, esa fe que surge en tu corazón, esa convicción acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, y qué es lo que Él hizo por ti, esa palabra viene y germina en tu corazón y lleva a cabo ese nuevo comienzo llamado una nueva creación, una nueva criatura. Ha sido hecho de nuevo. Cuando tú te conviertes en una nueva creación, es el inicio de la germinación, de la semilla que Dios ha puesto en ti. Esa semilla de la palabra. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, fíjate lo que dice el apóstol Pedro, dice allí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. La palabra de Dios posee ese atributo de la permanencia. Nosotros podemos cambiar, la palabra de Dios no cambia. Nosotros podemos ser diferentes un día al otro. Hay personas que incluso son tan diferentes que decimos quizás será bipolar, aunque la bipolaridad no tiene nada que ver con eso, pero en la mañana se levantan de una manera y en la tarde son de otra manera, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios posee un atributo que se le llama inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? A veces hacemos la broma cuando alguien sucede alguna cuestión crítica, sucede algo y que a todo mundo se mueve y una persona no se mueve y dicen ni se inmutó. Esa doble negación está equivocada. Lo correcto sería decir está inmutable, no se mueve, no cambia. Pues Dios no cambia. Dios, todo mundo puede moverse, el mundo puede ser sacudido, las circunstancias pueden venir en tu contra, las circunstancias pueden cambiar, en un momento la economía puede caer, en otro momento personas se podrán enfermar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios establece que Dios sigue siendo nuestro proveedor, que Él llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados. De un momento a otro pudiera ser que tú te encuentres en una circunstancia de angustia o quizás fallaste y pecaste y dices, yo fallé, pequé, he hecho algo que me lastima y que lastima a Dios. Reconozco que he fallado, pero yo te voy a decir que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra te dice que Cristo Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él y reconocer, fallé, me he equivocado. No es necesario caer en un ciclo de pedir perdón y confesar nuestros pecados a cada rato. Lo único que es necesario es reconocer que Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien nos lava, Él es quien nos limpia. Podemos decir, Señor, esto que hice está equivocado, pero te doy gracias que tu palabra dice que tú has perdonado mis pecados y yo recibo ese perdón de pecados y te puedes levantar otra vez. Quizás este día amaneciste enfermo, decimos amanecimos con el cuerpo cortado, o tal vez fuiste con un médico y el médico te dijo, oye, tenemos un mal diagnóstico para ti, que tienes un tumor, tienes un quiste y tal vez sea maligno. No te espantes, porque la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios dice que Él es Jehová, nuestro sanador, y esa palabra es para siempre. Así como ahora que tú renaciste en el reino de Dios, tu espíritu humano ahí dentro de ti tiene esa facultad de eternidad que Dios le puso. Tiene esa facultad de permanencia porque es nacido de la palabra y la palabra permanece. Y cuando tú escuchas la palabra al respecto de todas estas cosas, ¿qué dice la palabra? Pregúntate, ¿qué dice la palabra al respecto de mi problema? ¿Qué dice la palabra al respecto de lo que estoy enfrentando? ¿Qué dice la palabra de lo que me dijeron estos médicos? Los médicos te están diciendo la verdad, su verdad, de acuerdo a el conocimiento y lo mejor que ellos pueden hacer. Te están diciendo tal vez que tú tengas ese tumor, tal vez que tú tengas ese cáncer. A lo mejor el médico te dijo que tienes unas piedras en el riñón y te van a operar, pero la palabra de Dios que permanece para siempre nos dice que Él es quien nos sana, que el Señor Jesucristo es quien nos sana. Él es el médico de médicos. Jesús en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Eso está en Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5 y primera de Pedro 2:24 dice que Él vino y perdonó nuestros pecados, pero por cuya herida fuimos nosotros sanados. Hay una sanidad, hay sanidad que está disponible para ti simplemente en la fe de quién es Jesús. Él, por su gracia, ya envió, ya hizo algo al respecto. Él ya pagó un precio en la cruz para que tú puedas vivir sano. Jesús ya fue enviado, Jesús ya murió, Él ya resucitó. Su obra está terminada en la cruz, su obra de redención. ¿Y qué es redención? Redención simplemente significa que Él pagó un precio para que tú seas libre, para que tú disfrutes tu libertad. Esa libertad que está en la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5:17, el texto que les había citado en nuestro programa anterior y que yo quiero que lo lean conmigo. Ahí nos habla una realidad tremenda acerca de la palabra de Dios para nosotros el día de hoy sobre quiénes somos.
sobre cuál es nuestra identidad, sobre quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Y este texto muchos cristianos lo memorizan y lo decimos por mucho tiempo. Yo lo dije todos los días. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todos los días declaraba, gracias Señor que soy una nueva criatura. Gracias Señor que soy una nueva criatura. Hermano, ya no lo declaras, lo sigo declarando. Pero hubo un tiempo en que yo tuve la necesidad de volverme consciente. ¿Por qué? Porque yo sentía rechazo. Yo sentía rechazo, desde niño sentía rechazo, no que mi familia me rechazara, pero yo sentía rechazo de parte de familiares, de maestros. Y ese sentimiento de rechazo vino para mí a ser un consuelo el saber que el Señor me había aceptado y me había hecho una nueva creación. Y por eso yo declaraba muchas veces eso. Hoy me he vuelto tan consciente que tal vez lo declare una vez, 2 veces al día. Antes todo el tiempo lo declaraba. Y quizás tú tengas que hacer algo radical con esa palabra que está viniendo a ti y tengas que comenzar a decir y hablar con tu boca la verdad de la palabra de Dios que permanece para siempre, para que se vuelva una realidad en tu vida. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la realidad. Que ahora que tú has creído, y si tú aceptaste a Jesús como el Señor de tu vida, ahora que tú has creído, tú estás en Cristo Jesús. Esa es tu posición. Tu posición es en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Criatura significa algo nuevo, creado, una nueva especie de ser. Eres una nueva criatura en Cristo. ¿Quién hizo la nueva criatura? La palabra de Dios. La palabra de Dios en ti, cuando tú creíste, hizo esa nueva creación. Y esa misma palabra que te hizo una nueva creación puede traer sanidad a tu vida. Esa misma palabra que te hizo una nueva creación puede traer inclusive cancelación de deudas. Ahora, yo no, cuando hablo de cancelación de deudas, no te estoy diciendo que te vayas a endeudar para que después se te cancele, no. Sino que tú le creas a Dios para que seas libre y ni siquiera tengas que ir a endeudarte. Si tú tienes alguna deuda, tú le puedes creer a Dios en lo que los principios que vienen en la palabra para tú poder ser libre de esa deuda. Quizás tú ahorita en estos momentos, a mí me ha pasado, que no he tenido ni nada en el refri. En algún momento en mi vida he padecido una escasez que no he tenido nada en mi refrigerador que comer. ¿Y sabes qué he hecho? Simplemente me he levantado a creer lo que la palabra de Dios dice, que Él es Jehová Jireh, es decir, Dios mi proveedor. Él es mi proveedor. Jesucristo dijo que todo lo que nos falta, dice, mi Dios suplirá, dice. Estas palabras son palabras de Pablo en Filipenses 4. Él da estas palabras y donde Jesús nos ha prometido que todo Él lo va a suplir. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te falta? ¿Está tu refri vacío? ¿Qué te falta? No puedes pagar la luz, no tienes una casa. ¿Qué te falta? ¿Qué te hace falta? Si Él es nuestro pastor, nada, dice la palabra, nos faltará. Nada te faltará si Él es tu pastor. Y ahora que si tú eres una nueva creación, así como tú eres una nueva creación por la palabra que se plantó en ti, tú también eres sano. Tú eres también próspero, tú eres también bendecido, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según Efesios. Ahora, yo quiero leerte el siguiente versículo, y este versículo trajo una tremenda revelación a mi vida. Déjame leerte este pasaje que dice, verso 18, dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estos 2 versos a mí me trajeron una tremenda revelación, porque yo antes creía que Dios estaba siempre enojado. Yo creía que había un versículo en el Antiguo Testamento que se llama, por ahí en los Salmos, que dice que Dios está airado con los pecadores todos los días, y un predicador hizo un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y ese sermón cuando yo lo leí me impactó, y yo pensaba, Dios está siempre enojado. Pero aquí nos trae revelación la palabra y nos dice que Él ya nos reconcilió. Dios ya no está enojado contigo, es verdad. Dios estaba enojado con el pecado, es verdad. Dios estaba enojado con aquellos que persistían en violar su ley, pero ahora en Cristo Jesús, Dios puso todo el pecado en Él
de tal manera que ahora a nosotros nos reconcilió. Cristo que fue justo todo el tiempo, que fue santo todo el tiempo, que vivió justicia y santidad en su ministerio, en su vida en la tierra, él jamás pecó, llevó nuestros pecados y ahora a nosotros con ese sacrificio nos ha reconciliado con Dios. Tú has sido reconciliado con Dios. ¿Y qué es lo cómo nos damos cuenta de esto? Con la palabra de Dios. Acerca de este programa, un texto clave que voy a estarte citando constantemente es el texto de Romanos en el capítulo 12 y te lo voy a leer. Dice en el versículo 2, fíjate lo que dice. Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te voy a estar citando ese texto. Tenemos que renovar nuestro entendimiento constantemente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es siempre buena. ¿Dónde la encontramos? En la palabra. La palabra nos recrea. La palabra nos hace una nueva creación. Y en Colosenses 3:10, ve conmigo allá, Colosenses 3:10, dice que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre, dice, el cual está hecho a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento nuevo. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. El versículo anterior nos dice que te despojes del viejo hombre. Este versículo 9 dice que te renueves vistiéndote del nuevo hombre. ¿Cómo te vistes del nuevo hombre? Con la palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo vestirme de lo? Yo le preguntaba a Dios, tu palabra, Señor. Yo le preguntaba, Padre, tu palabra dice que yo debo despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre. ¿Cómo hago esto? Y él me dijo, con mi palabra de justicia. ¿Y dónde está esa palabra de justicia? Está en las Escrituras. Cuando tú vienes y estudias la palabra de Dios y la meditas, y esa palabra viva empieza a transformar tu ser, te empieza a renovar, empieza a sacar, es como no sé si alguna vez una computadora te ha empezado a fallar. Y a veces tienes que reiniciarla para que vuelva a funcionar bien. Haz de cuenta como si Dios te hubiera reiniciado. Pero no te reinició en el mismo sistema operativo, te puso un sistema operativo nuevo. Esa es la nueva creación que está dentro de ti. Sin embargo, en el disco duro, donde está ese sistema operativo, quizás hay archivos que contienen basura y que hay que eliminarlos. ¿Cómo los eliminamos? Bueno, en nosotros no somos como una computadora que simplemente agarras y borras, no. Para poder eliminar eso necesitamos empezar a nutrirnos de esto. Necesitamos comenzar a tomar la palabra de Dios y sumergirnos en ella cada día. Todos los días, cada mañana, yo lo que hago es, tomo la Biblia y comienzo a estudiarla y a leerla. O en la tarde, a lo mejor tú no tienes tiempo en la mañana. Hubo un tiempo que yo en las mañanas me levantaba muy temprano a trabajar y llegaba a la casa a las 3 de la tarde. Y justo después de comer me sentaba y abría la Biblia y empezaba a leerla. En el tiempo que tú tienes libre, tú puedes tomar la palabra de Dios y la palabra de Dios, dejar que esa palabra comience a entrar y te comience a transformar y te comience a revestir y a convertirte en ese hombre nuevo que tú ya eres en tu espíritu, pero que tu alma necesita ser renovada al respecto de eso. Hay una palabra que se ha utilizado últimamente, se ha vuelto una palabra de moda, que es la palabra proceso. Para todos usan la palabra proceso, pero en la palabra de Dios, aquí el único proceso en el cual nosotros como creyentes estamos involucrados es en el de nuestro crecimiento. Y en nuestro crecimiento se incluye ese proceso de crecimiento como cristiano, es como el proceso de crecimiento de una planta. Nuestro proceso de crecimiento es un crecimiento de desarrollo hasta llegar a producir fruto en nuestra vida. ¿Cómo podemos participar en ese proceso? No es a través de tribulaciones, no es a través de pruebas, no es a través de circunstancias negativas, no es a través de aflicciones, no es a través de situaciones que vengan en tu contra y te quieran robar, no es a través de las cosas malas que suceden en la vida, no. Ese proceso de crecimiento se lleva a cabo con la palabra. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Metiendo la palabra a tu corazón.
todos los días meditando la palabra de Dios. Hay varias cosas que podemos hacer con la palabra. Podemos simplemente leerla, o podemos ir al siguiente nivel y estudiarla, o podemos ir a un nivel más allá y aparte de leer y estudiar, meditar, quizás quieras también practicar la memorización. ¿Esto de qué me va a servir? Lo único que va a hacer en tu vida es que va a empezar a sacar lo viejo, a sacar lo que no sirve. Te vas a empezar a despojar. Tus pensamientos van a comenzar a cambiar. ¿Cómo lo vas a lograr? Con la palabra. La palabra de Dios, tú vas a tener cierta actitud o cierto hábito en tu vida y la palabra de Dios te va a decir, hey, eso no es así. Y cuando tú dices, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice y pones por obra lo que la palabra de Dios dice, empieza la libertad a brotar en ti. Comienzas a ser libre. Así como esa palabra que te dije, yo creía que Dios estaba enojado conmigo. Yo creía que cualquier cosa que todo me avergonzaba delante de Dios y oraba, oh Señor, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Sin embargo, Dios comenzó a tratar con mi corazón y me empezó a decir, yo te amo y yo te acepto tal como eres, pero voy a transformarte. Solamente deja que mi palabra cambie tu vida. Y en la medida que tú comiences a apasionarte por la palabra de Dios y comiences a estudiar esa palabra de Dios, te vas a dar cuenta que realmente Dios te acepta y que realmente todo es por gracia y que tú no tienes que hacer nada más que creer lo que dice ahí y que cuando tú lo pongas por obra ni siquiera va a ser por tu esfuerzo, va a ser la gracia de Dios impulsándote, haciendo las cosas como fruto en tu vida y no como una obligación. Porque mucha gente no trae ganas ni de leer ni de estudiar porque lo ven como una obra religiosa, lo ven como algo que tienen que hacer para agradar a Dios, pero cuando te das cuenta que Dios no está tomando en cuenta tus pecados, que no está enojado contigo y que tú ya le agradas simplemente por quien tú eres, simplemente por quien es Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz. Dios ya se agrada de ti porque mira a Jesús, ve la semilla que ha germinado, esa semilla, la simiente de verdad, la semilla de verdad, ¿quién es? Jesucristo siendo formado en ti. Y Jesús es formado en ti a través de un proceso que no es doloroso, porque muchos dicen que el proceso es doloroso. No, el proceso es simplemente renovar tu mente con la palabra de Dios. Constantemente vienes a la palabra y la confrontas con aquello que tú estás padeciendo en ese día. Esa enfermedad, la palabra de Dios dice que Jesús es tu sanador. Es pobreza, la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. Es derrota, la palabra de Dios dice que Él es nuestra victoria y que en todas las cosas que nosotros hacemos tenemos victoria. Quizás tú quieres promover una promoción en tu trabajo. La palabra de Dios dice que Él nos corona de favores y misericordias. Y el favor de Dios es lo que te va a impulsar a ti. A lo mejor de un trabajo te puedan correr, pero el favor de Dios te puede llevar a un lugar mejor. El favor de Dios puede darte ideas para poder comenzar un nuevo negocio. ¿Dónde vas a encontrar todas esas ideas? Aunque muchos no lo crean, y es lamentable que los cristianos no lo quieran creer, está todo en la palabra de Dios. Todo en la palabra de Dios, toda instrucción para tu vida y para que tú tengas éxito, está aquí en la palabra de Dios. Cuando me gusta mucho una frase que utilizan en inglés que dicen los americanos, let's be real and let's do business, o let's make business, algo así. Vamos a ser reales y vamos a lo que estamos diciendo, vamos a tomarlo las cosas en serio. Cuando tú tomas las cosas en serio, cuando no es simplemente una religión, no, la Biblia es una religión, sino que la Biblia se vuelve algo vivo para ti. ¿Cómo puede ser algo vivo para mí? A través de una relación personal con Cristo Jesús. Solamente a través de una relación personal, cuando te das cuenta que no son fórmulas, que no es decir y decir por decir, y caminar en una actitud religiosa con lo que está escrito ahí, sino que sabes que es producto de una relación personal con Cristo, las cosas cambian. ¿Y cómo puedes tener una relación personal por Cristo? Primero debes recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Y en esta hora yo quiero invitarte. Y no te vayas a perder el próximo programa porque vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes acerca de la integridad de la palabra de Dios. Pero yo quiero invitarte a que si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, este es tu momento. Tú puedes decirle a Jesús que venga a tu vida y que te transforme. Tú quieres a lo mejor recibir perdón de pecados. Yo te voy a pedir que si tú quieres... en esta hora tú dices, sabes que yo estoy arrepentido, le he fallado a Dios muchas veces, me he equivocado muchas veces, quiero recibir a Jesús como Señor de mi vida. Ya llegó al punto en el cual he tocado el fondo y necesito salir de ese hoyo de desesperación en el cual estoy. En esta hora
tú le digas a Jesús, Jesús, cambia mi vida. Haz una oración conmigo, simplemente di estas palabras. Voy a volver a decirlo, son palabras sencillas, pero si tú las dices con fe, si las crees, si hay una convicción en tu corazón que lo que estás diciendo realmente lo estás haciendo en serio, es en serio lo que tú estás diciendo, es real aquí adentro en tu vida, entonces va a provocar un cambio en ti. Di conmigo esas palabras. Querido Jesús, en esta hora te invito a mi corazón y te pido que seas Señor de mi vida. No te lo digo como simples palabras religiosas, sino que quiero tener una relación personal contigo. Jesús, quiero que perdones mis pecados. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo creo que tú has traído perdón para mis pecados y yo recibo ese perdón. Estoy arrepentido de mi vida pasada y yo quiero que tú seas ya de una vez por todas el Señor de mi vida. Creo que moriste y resucitaste por mí. Señor, quiero esa realidad de la nueva creación. Hazme una nueva criatura. Aquí estoy. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida y recibo perdón de pecados. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte, no porque yo te lo diga, pero la palabra de Dios lo dice, que si tú has recibido a Jesús como Señor de tu vida, tú tienes perdón de pecados. Es algo muy sencillo y es algo que tú puedes hacer en cualquier momento. Dios te bendiga, te esperamos aquí en nuestro próximo programa. Espero que estés siendo bendecido. Esta es tu libertad.